Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jonathan Ordóñez y a continuación voy a explicar uno de los ejercicios correspondiente a la unidad de destilación. Bueno, este es el ejercicio número 1 que dice lo siguiente. Una columna de platos a contracorriente y en estado estable se va a usar para separar etanol y agua. La alimentación contiene 20% de etanol y 80% en peso a 40 grados centígrados. El flujo de alimentación es de 13.000 kg por hora. La columna funciona a 1 kg por centímetro cuadrado de presión. El reflujo regresa como líquido saturado. La relación del reflujo L sobre D es de 2.50. Se desea una composición en la corriente de fondo de XW igual a 0.08, fracción en peso de etanol, y una composición de destilado de XD igual a 0.70, fracción en peso de etanol. El sistema cuenta con un condensador total y un vaporizador parcial. Determine D, W, QC y QR. Entonces aquí tenemos un diagrama de lo que representa el proceso, en donde hemos definido cada uno de los datos que nos plantea el problema. A partir de aquí nosotros vamos a empezar con un balance de masa para poder determinar los flujos D y W correspondientes al destilado y al residuo. Entonces empezamos planteando un balance de masa. Empezamos planteando un balance de masa general, donde vamos a tener lo siguiente. F va a ser igual a D más W. Conocemos el flujo de alimentación, que es igual a 13.000, va a ser igual a D más W. De aquí podemos despejar W y sabremos que es igual a 13.000 menos el destilado. De la siguiente. Con esto de aquí procedemos a realizar un balance de masa por componentes. Y vamos a tener lo siguiente. La alimentación por su composición va a ser igual al destilado por su composición más el residuo por su composición. Procedemos a reemplazar. Sabemos que el flujo de alimentación es de 13.000 multiplicado por su composición igual a 0.20. Esto de aquí va a ser igual al destilado por su composición igual a 0.70 más W, que va a tener un valor de 13.000 menos destilado por 0.08. Y empezamos a resolver estos términos de aquí y tenemos lo siguiente. 2600 va a ser igual a 0,7D más 1040 menos 0.08D. Entonces vamos a tener 1560 va a ser igual a 0,62D. De esta manera tenemos que D va a ser igual a 2516,13 kilogramos por hora. Con este valor de D nosotros podemos reemplazar en esta expresión de aquí y vamos a poder determinar el flujo del residuo. Entonces esto nos queda de la siguiente manera: 13.000 menos 2516,13, y por lo tanto tenemos que W va a ser igual a 10.483,87 kilogramos por hora. Estos de aquí serían nuestros resultados correspondientes al balance de masa. A continuación vamos a realizar el cálculo del calor cedido mediante la siguiente expresión, que va a venir definida por un término L sub 0 sobre D, que es la relación del reflujo, que en este caso tiene un valor de 2.5 más 1, que multiplica a H1, que es la entalpía del vapor, menos HD, que es la entalpía del destilado, por la corriente del destilado. Para definir estos términos de entalpías vamos a tener que recurrir a la siguiente gráfica, en donde en el eje de las Y's vamos a tener lo que es la entalpía en unidades de kilocalorías por kilogramos, y en el eje de las X vamos a tener la concentración de alcohol. Entonces, para calcular HD vamos a tener que identificar la composición del destilado, que es de igual a 0.7,
Vamos a trazar una línea vertical hasta la línea de 40 grados centígrados y vamos a trazar una línea recta hacia el eje de las Y y vamos a leer su valor, que va a tener un valor de 22 kilocalorías por kilogramos. Para el cálculo de la entalpía del vapor vamos a trabajar con la composición de 0.7 y trazando una línea recta, una línea vertical hacia la línea del vapor saturado y leyendo su valor. Y vamos a tener una entalpía del vapor H1 igual a 365 kilocalorías por kilogramos. Con estos valores podemos proceder a realizar el cálculo del calor cedido. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, que vamos a tener que QC va a venir definido por un término del reflujo que es 2.5 más 1 que multiplica a H1 que es igual a 365 menos 22, todo esto de aquí multiplicando al destilado que es igual a 2516,13 para finalmente tener un valor de QC del calor cedido igual a 3020,614,07 kilocalorías por hora. Y por lo tanto este sería nuestro resultado para el calor cedido. Finalmente, para el cálculo del calor requerido, vamos a tener que emplear la siguiente expresión, que va a venir definida por los siguientes términos. F por HF, donde F es el flujo de alimentación, HF es su entalpía, QR que es el calor requerido, D por HD es la alimentación por su respectiva entalpía, W que es el residuo por su respectiva entalpía y el calor cedido que calculamos en el apartado anterior. De estos términos de aquí conocemos QC, conocemos el flujo del residuo, el flujo del destilado y su entalpía, conocemos el flujo de alimentación, por lo tanto nos faltaría definir HF y la entalpía del residuo. Para ello vamos a tener que acudir a la gráfica anterior que usamos para definir estas entalpías. Entonces, para el cálculo de la entalpía de alimentación HF, vamos a tener que identificar en el eje de las X la composición de 0.20, 0.2, trazar una línea vertical hacia la temperatura de alimentación, que en este caso es la temperatura de 40 grados centígrados, y vamos a trazar una línea hacia la izquierda y vamos a definir que la entalpía de alimentación HF es igual a 32 kilocalorías por kilogramo. En cuanto al cálculo de HW, sabemos que su composición es de 0.08. Identificamos esa composición en el eje de las X y trazamos una línea vertical hacia la línea del líquido saturado. Identificamos su valor y tenemos que HW es igual a 88 kilocalorías por kilogramo. Con estos dos valores ya podemos proceder a calcular el calor requerido. Y tenemos lo siguiente. Que el calor requerido, QR, va a ser igual a D por HD, D que va a ser igual al flujo del destilado que es igual a 2516,13 por 22 más W que es igual a 10.483,87 por su respectiva entalpía que es igual a 88 más el calor cedido que es igual al 3020,614,07 menos F que es igual a 13.000 por 32 que es su entalpía. De esta manera tenemos que QR va a tener un valor de 3582549,49 kilocalorías por hora. Este sería nuestro resultado final para QR. Y bueno, esta sería la resolución de este ejercicio número 1. Muchas gracias.